Nosotros utilizamos el concepto de corrupción estructural para hablar precisamente de las estructuras sociopolíticas. La corrupción no es nada más un tema de enriquecerse los bolsillos a costa del erario, es decir, una visión únicamente individualista, administrativa o mucho menos cultural. No la tenemos en el ADN los mexicanos. La corrupción es un fenómeno estructural que se incentiva precisamente por las relaciones sociales, en particular las relaciones Estado-sociedad, y precisamente hay que buscar las mejores relaciones societales, las mejores relaciones de los representantes y los representados, de los ciudadanos y los gobiernos, para que la corrupción se elimine de la vida pública, de la vida política. Por eso nosotros tenemos este concepto de la corrupción estructural como una suerte de dominación social, de dominación política, en donde prevalece la impunidad, en donde prevalece la vulneración de los derechos políticos, cívicos y los derechos fundamentales, y donde hace falta más participación cívica, la voz ciudadana. Hay muchos clichés alrededor de la corrupción. El cliché de la corrupción como un tema cultural, el cliché de la corrupción como un tema penal únicamente, y nosotros sostenemos que no, que incluso muchas veces la corrupción se puede dar dentro de francos elementos de legalidad. Es decir, muchas veces las acciones de abuso de poder son legales, pero altamente inmorales. Y por eso es que ponemos el asunto en el asunto de las estructuras que están permitiendo que se den estos abusos de poder, en donde de todos modos tenemos que señalar que hay que confrontar el abuso de poder con más participación ciudadana y con mayores niveles de combate a la impunidad. Entonces decíamos que este concepto del doble fraude es importantísimo para nuestra teorización de la corrupción estructural, porque opera a dos niveles la defraudación. Por un lado, el fraude económico-financiero, donde se derrochan, se abusa de los recursos públicos y se merma nuestra riqueza social, el fraude económico-financiero. Pero la otra cara de la moneda de esto es el fraude político-electoral, en donde estos poderes fácticos financieros, estos poderes que derrochan nuestros recursos públicos, los utilizan para defraudar la voluntad popular a través del típico fraude electoral, político-electoral, que merma las democracias porque precisamente interrumpe la rendición de cuentas y la determinación de las sociedades para exigir el rumbo que ellos consideren más convenientes. Entonces, el fraude político-electoral se nutre del fraude económico-financiero, y ahí tenemos los ejemplos cíclicos, las estafas, Odebrecht, la estafa maestra, los fraudes políticos electorales, en donde los políticos no se meten a la política nada más para volverse ricos, sino precisamente para que opere esta maquinaria de clientelismo, de corporativismo, de abuso de poder, que finalmente es la nuez que explica la corrupción estructural, y que permite que fenómenos como el doble fraude operen. Entonces, el doble fraude económico, financiero y político electoral es fundamental para entender la operación de la corrupción estructural.